que estás aquí. El mejor día de la semana, estar aquí en casa es increíble. Comienza a reinar en la vida. Comienza a reinar en la vida para una nueva dimensión de gloria. Dilo conmigo, comienza a reinar en la vida para una nueva dimensión de gloria. Una vez más, comienza a reinar en la vida para una nueva dimensión de gloria. En esta serie, una nueva dimensión de gloria, he enseñado en la palabra que hemos entrado en una nueva temporada de una nueva dimensión de gloria para un avance sobrenatural, que nos hace entrar en un genuino avance en nuestro propósito de Dios y conectarnos al potencial sin límites. ¿Hay alguien que quiera seguir avanzando? ¿Hay alguien que quiera progresar en la vida espiritual? ¿Hay alguien que desee ir hacia adelante? Necesitamos un rompimiento. Cuando estamos viviendo en circunstancias que no han cambiado, que no cambian, necesitamos un rompimiento para un nuevo avance sobrenatural. Dios, la única manera de hacernos avanzar es de una manera sobrenatural. En las grandes historias de la Biblia encontramos cómo Dios, cuando Él viene, se manifiesta y Él llama a personas ordinarias, comunes, para conocerle, y son elevados a su grandeza, y eso transforma nuestras vidas para llevarnos de lo ordinario a lo extraordinario, de lo natural a lo sobrenatural, de lo común a lo maravilloso. Y es un patrón que encontramos en la Biblia y que está ahí para que lo identifiquemos cuando conocemos al Señor en nuestra experiencia de vida y a través de lo que está escrito en la Biblia, en su palabra, y oímos hablar a nuestro corazón. Vamos a identificar este patrón que Dios está deseoso de manifestarse activamente y poderosamente, y cuando lo hace que venga un avance sobrenatural. Y he enseñado acerca de un avance genuino, porque cuando nosotros vivimos para el Señor y hacemos y que todo lo que hacemos elegimos que tome esa dirección, cuando lo que estamos haciendo le damos propósito y significado, entonces el avance es genuino, auténtico, porque no estoy solamente obteniendo lo que quiero, lo que deseo, lo que necesito, sino encuentro que en realidad eso es parte del plan de Dios para mi vida, para cumplir su llamado y propósito que Él tiene para nosotros como su iglesia. Y por ello Él nos lleva a conectarnos al potencial sin límite, porque cuando vivimos para el Señor, cuando le damos a Él primero la prioridad de nuestra vida, vamos a conectarnos al potencial sin límite, porque Él nos ha hecho nacer de nuevo, nacer en el Espíritu, y ha puesto su propia vida, su propia naturaleza dentro de nosotros. Por eso dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos imaginar, según el poder que actúa en nosotros. Entonces Él declara que ha depositado en nosotros un increíble potencial, su vida misma. Nuestro bien es Dios mismo.
yo les enseñaba cuando conocimos al Señor y entramos en salvación, fue porque le conocimos como nuestro Salvador. Y conocerle como Salvador significa reconocer que estaba separado y que fallé durante mi vida y que en mi naturaleza no estaba aunque estaba el querer hacer el bien, en realidad hacíamos lo malo que no queríamos. Y el Señor nos salvó. Y al conocerle a Él como Salvador, por eso su nombre es Jesús. Por eso el Padre revela a Jesús. El revelar significa mostrar lo que estaba encubierto, exponer ante la luz. Entonces, cuando Jesús nos fue dado a conocer y nos fue revelado por el Padre, le conocimos como Salvador y nos dimos cuenta que en realidad estábamos en una condición de pecadores y que solamente un Salvador podría rescatarnos. Y luego nos fue revelado que en esa cruz fue donde el Señor lo hizo posible, donde Él fue juzgado, quitó la barrera que nos separaba, nos reconcilió y nos unió al amor del Padre. Nos conectó a un potencial sin límite, puso su propia vida en nosotros. Ese es el poder que actúa en nosotros. Dice que Él es poderoso y nosotros lo hacemos poderoso a Él. Podemos elegir hacerlo poderoso en nuestra vida o podemos hacerle débil, ausente y lejos de nosotros. O podemos elegir hacerlo poderoso. Y cuando elegimos hacerlo poderoso, entonces dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos, de acuerdo al poder que actúa. Entonces dentro de nosotros hay un poder que está actuando, está operando, y es la vida misma y el poder de Dios que está en nosotros que necesitamos activar, desarrollar la habilidad de activar el poder que esté en nosotros para que a través de nosotros sea manifestada su grandeza. Entonces quiero hablarte de 3 principios el día de hoy. 3 principios para comenzar a reinar en la vida, en esta nueva dimensión de gloria a la que Dios nos llama a vivir. Nos está llamando a una nueva dimensión de gloria. Entonces 3 principios. Número 1, aprende a conectarte al tope para vivir en verdadera identidad. Número 1, para los que anotan, aprende a conectarte al tope. ¿De acuerdo? Número 2, aprende a señorear sobre tu mente. Aprende a señorear sobre tu mente al ser lleno del Espíritu Santo. Aprende a señorear sobre tu mente al ser lleno del Espíritu Santo. Y 3, declara la orden. Pon la palabra de poder en tu boca. Declara la orden que Dios ha dado. Efesios en el capítulo 5, verso 15. Léanlo conmigo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 5:1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados, imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
amados por Dios, que es un amor que consistió en una entrega sacrificial. Dice que Él se entregó, hablando de su sacrificio y su muerte en esa cruz, que fue ese tan grande su amor que Él se ofreció a sí mismo para que nos representara, en esa cruz, y con Él fuésemos juzgados y Él quitar esa separación. Este es el amor verdadero de Dios que se entregó. No dijo desde el cielo, yo los amo con todo mi corazón, sino que vino de los cielos a tomar forma humana para morir en esa cruz. Así que nos está llamando a vivir en el amor de Dios, y por eso después dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces el Señor viene como esa luz que manifiesta todo, y Él nos está llamando a ser despertados en este tiempo. Despiértate, dice. Y entonces dice: mira con diligencia cómo estás viviendo. Nos dice el Señor que seamos cuidadosos de nuestra manera de vivir. Y nos dice cómo ser cuidadosos en nuestra manera de vivir, cómo tener prioridad. Y dice que aprovechemos bien el tiempo. Y para Dios ser sabios, ser cuidadosos, ser sabios en la manera de vivir como andamos, consiste en aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Y dice que para aprovechar bien el tiempo, lo que necesitamos es ser entendidos de la voluntad de Dios. Entonces, si tú conoces el corazón de Dios, conoces la voluntad de Dios, dice que entonces vivirás sabiamente, porque estarás poniendo prioridades, y para ti lo más importante es conocer el corazón de Dios, es decir, conocer en su amor lo que Él quiere para ti, porque Él nos ama, qué es lo que Él quiere para nuestra vida, qué es lo que Él desea para nuestra vida, qué es lo que le gusta, lo que le agrada, la forma en que Él piensa, la forma en que Él siente. Va a hacer que nosotros nos sintamos amados, y entonces vivamos en el amor de Dios, y eso nos hace imitadores, porque vivimos en el amor de Dios, y por tanto nuestra vida va a manifestar el amor de Dios en todo lo que hacemos, poniendo la voluntad de Dios primero para nosotros. Y nos da la clave en el verso 18, cómo podemos vivir de esta manera, cómo podemos nosotros vivir de esta manera, porque puede ser que estemos viviendo en un conflicto en la vida espiritual, porque sentimos que no estamos haciendo lo que conviene o lo que es mejor, y la clave está en cuando nos dice: no se embriaguen con vino, sino antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Así como el vino puede perturbar y puede afectar el sistema nervioso, y cómo ve una persona y perturbarle, dice: seamos gobernados por el Espíritu, al ser llenos del Espíritu Santo. Dice que entonces estaremos viviendo conectados con Dios, cantando, alabando, dando gracias por todo, Entonces Él nos está llevando a comenzar a reinar en la vida. Entonces, veamos, primer principio, observa, primer principio: aprende a conectarte al tope, para vivir en verdadera identidad. Estar conectado con Dios, estar unido, viviendo en el amor de Dios, hace que nosotros vivamos en verdadera identidad. Vivir como hijos amados de Dios es tan poderoso. Sentirnos amados por Dios, estar seguros de su protección y del cuidado de nuestra vida, es maravilloso, iglesia. Esto solamente va a suceder cuando estamos conectados con Dios. Estar conectados a Dios nos va a elevar a su grandeza. Somos transformados cuando estamos conectados con Dios. ¿Qué dificultad, a qué
qué dificultad te enfrentas cuando tú buscas la presencia de Dios? ¿Cuál es tu mayor problema cuando tú quieres tomar un tiempo con Dios? El venir aquí, el día de hoy, venir cada domingo en la iglesia no sustituye esta experiencia personal, sino se activa. Cuando llegamos el día de hoy, sentimos una atmósfera que tan especial, tan maravillosa, que nos hace tener más hambre y sed de Dios. Pero después del día de hoy, necesitamos una experiencia personal y constante con la presencia de Dios, porque hoy es un gran día para nosotros estar aquí en casa, pero viene toda la semana y cada día nosotros necesitamos estar conectados con Dios. ¿Por qué no es suficiente el día de hoy para que ya a partir de este día nos sintamos conectados? Por nuestra condición humana todavía, nuestra condición humana, nuestro cuerpo es evidencia de separación. Nuestro cuerpo frágil, mortal, es una evidencia de separación. Entonces, nuestro cuerpo, nuestros sentidos, todo el tiempo están operando para mantenernos separados de Dios. Lo que nosotros oímos, cuando oímos de dificultades, cuando vemos amenazas en lo que estamos viviendo, todo eso es porque nuestra condición nos mantiene separados de Dios. Pero hemos sido unidos a través del Espíritu. Tenemos en nosotros el potencial de permanecer unidos al Señor permanentemente, constantemente. Pero así como Adán y Eva eran llamados a ir al árbol de la vida para comer de ese fruto, del árbol de la vida, Dios lo que estaba haciendo era enseñándoles que tenían que elegir cada día si ellos iban a estar conectados, si se iban a alimentar, iban a vivir a través de ese árbol de la vida. Ese árbol de la vida representa a Jesús. Era un adelanto profético de lo que ocurriría. Por eso Jesús en Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera, separados de mí nada pueden hacer. Permanezcan en mí y mis palabras, dice el Señor en Juan 15 del 1 al 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en vosotros. Si mis palabras permanecen en ustedes y yo permanezco en ustedes, dice el Señor, pidan todo lo que quieran y será hecho. Entonces, por esa razón es que tenemos que elegir constantemente y tenemos que elegir estar conectados con Dios, pero necesitamos conectarnos al tope, porque esto nos hará vivir en verdadera identidad. Lo que hoy estamos viviendo y sintiendo es la evidencia de lo que podemos vivir cada día si nosotros nos conectamos con Dios de esta manera. Lejos de Dios vamos a perder identidad. ¿Han oído del fenómeno de los Terians? ¿Alguien ha oído de eso? Que está ahorita tomando mucha popularidad en las redes sociales. Vean lo que dice sobre esto Romanos 1, 22, 23. ¿Por qué estas cosas están pasando en el mundo en que vivimos? Porque hay jóvenes que se identifican con un caballo, con un perro, toman una máscara de caballo, de perro, y empiezan a actuar como un perro, como un caballo. Desde luego que esto habla de la decadencia del mundo en que vivimos, pero observen que lo grave de esto es cómo está amenazada la identidad humana por este mundo. Este mundo es hostil y completamente adverso al diseño de Dios, porque Dios nos diseñó a su imagen y a su semejanza. No nos diseñó de acuerdo a la creación, nos diseñó de acuerdo a su imagen y semejanza. Entonces, por esa razón es que esto es de naturaleza espiritual. No es solo una moda o una filosofía,
Tiene que ver con toda una guerra espiritual que estamos viviendo, que está buscando destruir la identidad de hombres, de mujeres, de jóvenes. Romanos 1, 22, 23. ¿Ven lo que dice? Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Observa, y cambiaron, ¿qué cosa dice? La gloria, dice. Cambiaron la gloria. O sea, aún a pesar de esa separación, todavía se puede ver una gloria de Dios en la humanidad, en el hombre. Se puede ver una gloria de Dios, que se corrompió el hombre al separarse de Dios. Arruinó su naturaleza. Pero dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Observa. Entonces, lo que estamos viendo con este fenómeno en realidad es una parte de una ideología y es un espíritu que está buscando destruir la identidad humana. Está buscando destruir la identidad humana semejante a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué sucede esto? Porque lejos de Dios la identidad es destruida. Separados de Dios, el hombre va cada vez más corrompiéndose y denigrándose, porque esto es denigrante. Vi por ahí en Facebook una publicación, no sé qué universidad, donde decía, bienvenidos Terians. Entonces, ahora resulta que pues solamente se puede tener aceptación por cualquier cosa que la gente decida hacer, pero creo que lo que los padres de familia de estos jóvenes necesitan darse cuenta, que esto no es un juego ni es una moda, sino que esto está destruyendo la identidad. Porque a pesar de que están diciendo a los psicólogos, terapeutas, al ver este fenómeno, dicen, bueno, estos jóvenes y aún adultos no saben que son humanos, saben que son hombres, mujeres. No es que ellos piensen que son un caballo, un perro, pero en lo más profundo, en su interior, dicen, ellos así se sienten. Quiere decir que entonces esto está destruyendo desde lo más profundo, desde el corazón de las personas, identidad. Pero esto solamente es para que veamos cómo lejos de Dios la identidad es destruida. Pero si nosotros nos conectamos a tope, vamos a vivir en esta verdadera identidad donde Dios nos dice, sean diligentes, sean sabios de cómo viven, aprovechen bien el tiempo, conociendo el corazón de Dios, entendiendo qué es lo que Dios quiere para tu vida, qué es lo que Dios desea para nuestra vida, cuál es el propósito y el significado que tiene nuestra vida. Como iglesia de Jesucristo, nuestro llamado es a manifestar la grandeza. Hemos sido elevados a su grandeza para manifestar su gloria, su grandeza, su majestad. Dice ahí en las cartas de Pedro que hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por eso es que el libro de los Efesios, ahora estoy recomendándote que lo leas o escuches una versión de Biblia todos los días, y cada día dediques un momento para escuchar lo que está diciendo Dios a través del libro de los Efesios. Yo le llamo el libro, aunque es una carta, porque es todo un tratado donde se expone cómo nuestra vida es elevada a la grandeza de Dios. Es un espejo de una nueva realidad. Si tú quieres ver realmente quién eres, ve Efesios. A lo largo de toda la Biblia vas a encontrar un espejo que te va a mostrar quién en verdad tú eres. En Génesis 1, 26, 27 dice ahí el Señor, hagamos al hombre pues a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es un espejo que nos está diciendo de dónde venimos. En el Evangelio de Juan capítulo 1 dice, y vimos su gloria, la gloria del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Y está diciendo Juan que habiendo visto a Jesús en su apariencia, en realidad le acabó siendo revelado que era Dios mismo con apariencia humana, que era Dios mismo viniendo de los cielos para manifestarse a nosotros como un hombre y darse a conocer a través de un hombre. Como un hombre vimos su gloria. Y dice que hemos sido llamados a la estatura de ese varón perfecto. Es decir, Dios nos llama a un avance en donde estamos siendo perfeccionados en el amor, en la verdad, para llegar a ser como Él es. Entonces Jesús vino a restaurar la imagen y semejanza que se corrompió al ser separado de Dios. Él en esa cruz volvió a reconciliar, volvió a unir al amor del Padre para llevarnos a nuestra verdadera identidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste conectarse a tope? ¿En qué consiste conectarse a tope? Consiste en vivir en una pasión devocional, déjame llamarle así, en una pasión devocional por su presencia. En una pasión devocional. Esta es una pasión por Dios, por su presencia. Es hambre y sed de Dios. Es un deseo y un anhelo de estar en su presencia. Es una devoción apasionada por su presencia. Y cuando hablo de esto, hablo de devoción. ¿Qué significa la palabra devoción? ¿Qué es devoción? ¿De qué está hablando? Puede sonar religioso, pero en realidad no es religioso. Está hablando de una conexión, de una relación. Estoy hablando de toda nuestra atención. La pregunta es si Dios tiene toda tu atención o solo parte de tu atención, o solo tiene atención para ti en algún momento de la semana, o si tiene toda tu atención desde que tú despiertas hasta que te vas a dormir. Dios tiene toda tu atención. O religiosamente solamente tenemos atención de Dios. Fíjate, no, ni siquiera lo puedo decir. ¿En qué momento? ¿En qué momento Dios puede tener nuestra atención? Iba a poner un ejemplo y no lo puedo, no lo encuentro. No sé en qué momento tú respóndete la pregunta. ¿En qué momento Dios tiene tu atención? ¿Cuando despiertas? ¿Cuando te vas a dormir? ¿O cuando tienes grandes problemas? Porque incluso ni cuando tenemos problemas Dios tiene nuestra atención. Me he dado cuenta, Solo cuando ya de verdad la cosa está muy, muy mal, ahí parece que empezamos a... Dios tiene nuestra atención, toda nuestra atención. Pero eso es devoción, no solamente cuando estoy en grandes dificultades, cuando tengo una gran necesidad, porque además, si solamente Dios tiene nuestra atención cuando tenemos problemas, y la verdad es que nos está yendo bien, pues me pregunto, ¿cuándo tendrá tu atención? Si realmente tienes una buena vida, te va bien, te está yendo bien, pues ¿cuándo tendrá tu atención? Esta devoción significa que Él tiene toda nuestra atención. Y esto significa todo el tiempo y en cada situación que estamos viviendo, Él tiene toda nuestra atención. Estamos viviendo 24/7. ¿Estamos viviendo 24/7 en el Señor? Porque puede ser que encontremos excusas, que tengo que trabajar, es que tengo que hacer cosas en mi casa, es que tengo que atender a la familia, es que tengo que... ¿Es posible conectarse a tope y que Él tenga toda nuestra atención todo el tiempo? Sí se puede. Es un problema de actitud. Y yo te quiero llamar a salir de la actitud religiosa de en algún momento del día o de la semana darle a Dios tu atención. Eso es religioso. O un día en que sientes que puedes darle tu atención a Dios y todo el demás tiempo estás viviendo separado. No estás conectado. Significa devoción, nuestro amor, nuestra dedicación.
Cuando en el discipulado les pido que tengas un tiempo personal, ya para empezar decirte, entra al discipulado, y que tú estés ajeno a un discipulado, habla de que no puedes ni siquiera darle al Señor tu atención un martes por la noche y un día en la semana para cumplir una meta. Esto es un reto para ti. ¿Por qué no estás en un discipulado? ¿Por qué no puedes, más allá del día de hoy, dedicar un tiempo al Señor, dedicar tiempo que yo les digo es para ti en realidad? Porque mira, si a Dios no te interesa conectarte, pues Dios sigue siendo Dios, pero nosotros perdemos. Lo que más perdemos, la gran pérdida que vamos a sufrir, es identidad. Que cuando estamos unidos a la vid como una rama, dice el Señor Jesús, daremos fruto, más fruto, mucho fruto. Así que si estamos conectados, prepárate, porque viene un fruto en nuestra vida, un fruto de fe, y con él un fruto de amor, y con él un fruto de fe en nuestra vida. Porque cuando habla de los frutos del Espíritu, el fruto es el amor. No dice frutos, dice fruto, el fruto del amor. Gálatas 2:24 me parece que ahí habla del fruto. Y el fruto del amor es paz. Del amor es paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Es el fruto del Espíritu. Si estamos conectados va a haber fruto. Jesús dice, permanezcan en mí. Permanezcan. Es decir, ya estamos en Cristo. Entonces dice, permanezcan ahí, activen ahí la naturaleza de Dios que ha sido depositada en ti. Y al ser depositada la vida misma de Dios, ha depositado todo, absolutamente todo. Por eso dice Efesios 3:23 que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice que su iglesia es la plenitud. ¿Sabes dónde ha puesto Dios todo? Lo ha puesto en su iglesia, lo ha puesto en ti. Y dice que ahora tú y yo somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tú y yo tenemos la plenitud. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos todo el amor de Dios. Todo el amor de Dios, toda la misericordia de Dios, todo el bien de Dios, toda la abundancia de Dios, toda la justicia de Dios, todo el bien de Dios, Dios mismo, todo Dios mismo ha sido puesto, depositado en nosotros, está disponible en nosotros. ¿Creen que con eso sea suficiente para vivir? ¿Creen que con eso podamos ser felices, exitosos? ¿Creen que con eso que ha sido puesto podamos brillar como una luz en la oscuridad? ¿Creen que podamos ser una influencia, iglesia? ¿Creen que a través de nosotros el cielo pueda gobernar la tierra? Sí, claro que sí. Entonces, este es el llamado, toda nuestra dedicación. Te dejo ese reto. ¿Por qué no puedes estar en un discipulado? ¿Por qué no puedes dedicar un día, un momentito, una hora, hora y media? ¿Cuánto dedicas a tus clases de la universidad? ¿Cuánto trabajo tienes en tu casa? De verdad, tanto tiempo tienes en tu casa que no puedes dedicar tiempo. Este es el reto. Aquí es donde vamos a ver si verdaderamente tenemos devoción por Dios, o Él es parte, o Él está en la lista nada más. Ponlo al principio de tu lista. Wow. Para que no acabemos siendo terians, con vida de perro, de gato, ¿no? De caballo, si bien les va, ¿no? Vi la foto, Alex y Charis, creo que me mostraron, sí, Alex me mostró, ellos tienen un estudio de fotografía, y me mostró Alex la foto de un caballo, que por cierto ese es un arte que ahorita, pero ese es otro tema, es un arte, y me mostró una foto de un caballo, impresionante la foto. Pero una cosa es admirar la creación de Dios y otra cosa es confundirse en la identidad. Claro que podemos amar un caballo. ¿Cuál es tu animal favorito? ¿No? ¿Sí saben cuál fue el último animal que entró al arca de Noé? ¿Qué no, Marianita? El delfín, porque ese fue el último, el delfín. El mío, el favorito es el león.
Ahora en mi cumpleaños me regalaron un tapete con un león. Y ahí lo tengo todo el tiempo, un león así bien padre. Ujú. Toda tu dedicación la tiene Dios, toda tu dedicación. Tu tiempo, eso implica tu tiempo, tu energía, tu reconocimiento, tu admiración, tu entrega, tu adoración. Llego al punto final de la devoción donde esto, yo les hablaba en un tiempo que tuvimos reuniones para matrimonios, Renueva Coaching. Todavía en la pandemia hicimos ¿recuerdan un Renueva Coaching? Yo les advertí a las esposas, no caigan en la esposolatría, en la idolatría a un esposo. Ya hablaremos de la cultura del reino, cómo disfrutar la vida en matrimonio. Bueno, no, aquí no les voy a dar todo un Renueva Coaching, les voy a dar así un principio. Pero miren, hablando así de pasión, Jesús dice en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y en el verso siguiente, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Pero observan, dice, el que ama más. Pero eso es lo que debemos de tomar, de entender bien. Dice, el que ama más. No se trata de que no los ames, no se trata de que los odies, ¿no? Porque algunos se pueden confundir aquí. Cuando un hijo está lastimado y tiene tantos sentimientos de enojo y hasta de odio, pues ya estás en un problema. Pero esto no es a lo que Jesús está diciendo. Él está diciendo, el que ama más. ¿Y eso cómo? No, yo amo a Dios, pero más. ¿Qué significaría para ti amar más a Dios que a un papá o a una mamá, que a un hijo o una hija, a un esposo o a una esposa? ¿En qué consistiría para ti amar más a Dios? Algunos de ustedes se los he dicho, deberías de detenerte en eso, porque eso no es amar más a Dios. ¿Qué mensaje estás enviando a tu familia? ¿Que ya no amas tanto a Dios? Porque en una familia donde no conocen al Señor, siempre va a haber una guerra ahí. Y Jesús dijo, yo he traído espada, no paz. O sea, Jesús nos advirtió, en una familia donde no todos creen, va a haber un conflicto gravísimo. Y siempre va a haber una lucha porque tú no vengas. Siempre va a haber una lucha porque Dios no sea más a quien tú ames que a tu familia, siempre. Y una familia donde no le conocen siempre estará demandando y exigiendo que tú les ames más que a Dios. Les he contado el testimonio hace muchos años de 3 hermanas que se metieron con Dios de tal manera que sus padres estaban celosos y eran muy religiosos y las amenazaron con correrlas de la casa por ellas amar más a Dios y venir a la iglesia el día domingo que estar en su casa o hacer otras tareas del hogar. No solamente no las echaron de la casa, finalmente y en el final de sus días su padre llegó a Cristo, porque ellas se mantuvieron mandando el mensaje, yo amo a Dios más que a ti. ¿Cómo? Pero si yo soy tu papá, yo soy tu hijo, ¿cómo que amas a Dios más? Yo soy tu esposo, tu Dios. El que ama más. Ese es el problema. En Mateo 19:29 Jesús le dice con respecto al llamamiento al joven rico, recuerdan que lo llamó a que él diera todo lo que tenía a los pobres y lo siguiera a él. Y no quiso, dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones, era un joven rico, por eso se llama el joven rico. Y cuando ese joven se fue y se alejó de Jesús y no lo pudo seguir porque amó más al dinero que a Jesús. ¿En qué momento podemos demostrar que amamos más a Dios que al dinero? Pregunta, anota. ¿En qué momento, cómo tú puedes demostrar que el dinero no es tu Dios? ¿En qué forma tú puedes no, porque no es decir, no es yo pienso que amo a Dios, no, es en qué lo demuestras. Porque imagínate si Dios desde el cielo te hubiera dicho, yo te amo, de verdad que te amo,
pero no hubiera venido a morir esa cruz, estaríamos aquí en la misma situación, separados de Dios, perdiendo el destino con Dios por toda la eternidad. Entonces Dios no solamente nos declaró su amor desde los cielos cuando dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo único, nos lo dio. ¿En dónde se demostró que Dios nos ama? En que Él dio a su Hijo. No es un amor declarado, es también un amor demostrado. Jesús estuvo dispuesto a ir a esa cruz por amor a nosotros. No había otra manera de reconciliarse. Dios no nos hubiera podido perdonar si eso no hubiera sucedido. Entonces, pregunta, ¿cómo puedes demostrar que tú amas más a Dios que al dinero? ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿En que lo piensas? Que no, si yo amo a Dios más. ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cuál es la evidencia de que tú amas a Dios más que al dinero? Al joven rico así. Le dijo, sígueme, ven a estar conmigo, conóceme. Le estaba pidiendo toda su devoción, una pasión devocional, que estuviera dispuesto a todo, a dejar todo por amor a Jesús. ¿Tú qué has dejado por amor a Jesús? Para entrar al ministerio a servir de tiempo completo tuve que estar dispuesto a dejar ir la oportunidad de tener una casa en Ciudad de México. Cuando me llamaron a servir, a entrar al ministerio y renunciar al empleo que yo tenía, yo soy economista y estaba en un staff de asesores en la Dirección General de Banobras. Y ese año me iban a dar una casa, un crédito para una casa. Y quise negociar con Dios. Le dije, Señor, un compañero me dijo, Sergio, yo sé que tú amas a Dios, eres pastor, pero ¿por qué no te esperas a que aquí te faltan 6 meses? Mira, obtienes tu crédito y después renuncias, te lo van a respetar y te van a mantener ese crédito a las tasas más bajas del mercado. Era la única institución que en el segundo año te daban a los empleados una casa. Y hablé con Dios, le pedí que me diera chance. No, pues bien padre. Recuerdo que hace unos años llegó aquí una pareja que algún día estuvo con nosotros en la iglesia, pero ellos tomaron otro camino y vinieron de visita un día cuando estábamos en el Cisne, recuerdan algunos de ustedes, y ya nunca vinieron. Y después me enteré que él había decidido iniciar, pues con un respaldo, pues comenzar una iglesia y ser pastor aquí. A diferencia de mí, él se vino con un patrimonio, vendió su casa en México, compró una casota aquí en Querétaro y pues llegó bien padre de pastor. Pero a diferencia de mí, yo no. Yo tuve que estar dispuesto a dejar esa oportunidad. Y el Señor me habló de una forma en que entendí que Él me llamaba a estar dispuesto. Y pues lo hice porque Dios me habló. No se trata de sufrir, se trata de obedecer. Y bueno, otros han servido en peores condiciones que las mías y otros en mejores, pero es personal, ¿ven? Entonces Dios nos lleva a conocerle en esa devoción, en esa pasión por Él. Segundo principio, para ir concluyendo aquí, es hablar de propósito. Comienza a gobernarte. Comienza a gobernarte. Señorea sobre tu mente siendo lleno del Espíritu Santo. Capítulo 14, verso 30. ¿Recuerdan? Jesús llama a los discípulos que se adelanten. Les llama a los discípulos que se adelanten y dice la palabra que los despide. Váyanse, váyanse. ¿No te ha pasado alguna vez que despides a alguien porque tú tienes algo más importante que hacer? ¿No has estado en esa situación? Y dices, ya, ok, ya. ¿Nunca has tenido que hacer eso? Bueno, Jesús hizo eso con sus discípulos ahí en Mateo capítulo 14 en el verso 22, después de que
había hecho un milagro impresionante de alimentar a alrededor de 30,000 personas con unos panes y peces. Y dice que le siguieron, estaban emocionadísimos y siguieron a Jesús. Y él despidió a la multitud y bueno, ya váyanse a su casa, ya. Y a los discípulos también, adelántense ahorita, váyanse ustedes, váyanse. ¿Por qué los estaba despidiendo? ¿Qué razón tenía el Señor para despedir a la multitud y a esos discípulos? Porque Él quería estar a solas con el Padre. El Hijo de Dios, que dejó su gloria con el Padre para venir aquí a la tierra, tenía 30 años de haber llegado a la tierra y estar en la tierra, y todavía para él lo más importante era estar con el Padre. Él dijo: yo no hago nada a menos que vea lo que el Padre hace. Yo no digo nada, y las palabras que yo les doy son las palabras que el Padre me dio. Y véanlo aquí, Mateo capítulo 14, dice que los despide para una gran multitud, y que ya anochecía, y que la hora ya pasaba. Y los discípulos le dijeron: despide a la multitud. Pero también ellos los despidió. Diles que se vayan. Ustedes también quiero que se vayan. Y dice ahí que Jesús es que me fui antes, pero algo así. Verso 22, ¿verdad? Les hizo entrar en la barca e ir delante a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Observa al Señor Jesús. Si él, que es el Hijo de Dios, necesitaba estar conectado con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Pero tenemos la vida del Hijo en nosotros, que en nosotros produce el deseo de conectarnos a tope con el Padre. Y dice que cuando llegó la noche él ya se quedó solo, él quería estar a solas con Dios. ¿Te cuesta trabajo el silencio de estar solo con Dios? Tienes que aprender a vencer esa dificultad. Es normal. Y más que estamos tan distraídos que personas se despiertan y lo primero que ven es el teléfono, los mensajes, y las señoras en las preocupaciones del día, lo que tienen que hacer, lo que no hicieron. Hay personas que tienen una mente tan desordenada que estás platicando con ella y te dicen: ay, los frijoles. Estamos hablando, ¿cómo? ¿Qué es eso? Personas que viven tan desordenadamente, tan con tanto descuido, que nunca tienen siquiera una lista, ni un orden en lo que viven y cómo. Así viven. Y los frijoles, así se puede llamar la plica. Y los frijoles se me van a quemar. Oye, espérate, estamos cerrando un negocio y tú te acuerdas de los frijoles, ¿no? Y dice la palabra como Jesús vino a los discípulos que estaban en grave peligro, a punto de hundirse en medio de una tormenta, y él viene caminando sobre el agua para llegar hasta ellos y rescatarlos. Y Pedro ve que se acerca a Jesús y dice: un fantasma, y gritan. No, esto está peor que Santo y las momias. Era una película de y gritan aterrorizados. ¿Y Jesús qué les dijo? ¿Recuerdan? Ante el terror que ellos sentían en esos momentos. Imagínate el mar oscuro. Alguien, les digo, ha visto el mar en oscuridad, la playa cómo se ve. Es aterrador. Y eso que a mí amo el mar, pero en la noche es aterrador. Imagínate, llega ahí alguien caminando que medio se ve. ¿Y qué le dijo Jesús? No teman. No teman. Ay, wow. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, da la orden, ¿recuerdas? Pedro le dice en el verso
28. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ánimo, le dijo Jesús. Le dice Jesús, yo soy, no temas, yo soy. Esa expresión es poderosa porque no solamente está diciendo que Él es, está diciendo quién en verdad es. Este es el nombre que Dios le dio a Moisés en la zarza. ¿Recuerdan? Cuando Moisés le preguntó, ¿y cuál es tu nombre? Para que yo vaya y lo diga a los hijos de Israel. Diles que yo soy el que soy, yo soy. Está hablando de un Dios eterno, que no tiene principio ni fin. Cuando Jesús les dice yo soy, está diciendo, aquí estoy ya llegué, todo va a estar bien. Yo soy el Dios todopoderoso que creó este mar embravecido, que creó estas olas que casi los hunden y que creó el viento que sopla con tanta fuerza. Yo soy el creador, aquí estoy, yo soy, no teman, yo soy, no temas. Entonces en esa devoción, en esa pasión por Dios, en ese buscar su presencia, tú vas a conocerle a Él de una forma tan íntima y personal. Y te va a revelar su nombre. Ese día necesitaban saber que Él era el Dios que podía rescatarlos en medio de una amenaza, de una tormenta, de una amenaza para que podía quitarles la vida. Y le dice, ven. Solo Jesús le dice, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Lo estaba haciendo. Estaba caminando sobre las aguas. ¡Wow! Impresionante. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y tú puedes ver aquí entonces, qué poderoso. Tú puedes señorear sobre tu mente, sobre tu alma, sobre tus emociones, al ser lleno del Espíritu Santo. Tú puedes gobernar tu actitud. Elige cambiar tu actitud. Tú puedes dirigir el estado, la condición de tu conciencia al despertar y al dormir. Y de eso estoy hablando en nuestro discipulado. Cómo despertar y cómo ir a dormir. Y lo primero es, bueno, yo no acostumbro despertar buscando la presencia de Dios. Yo acostumbro ver el teléfono. Yo acostumbro recordar qué problemas tengo. Y doña Angustias va a despertar, ya sabes, angustiada. Doña Broncas va a amanecer, pero como si se hubiera injertado una pantera ella. Ya amanece con broncas, doña Broncas, ¿no? Entonces, tú puedes dirigir tu estado y condición de tu conciencia al despertar y dormir. Y déjame, lo que estamos como reto en la semana para Avanza, elige sentirte amado y protegido por Dios. Elige despertar. ¿Con qué actitud hemos dicho? Elige despertar con una actitud con una condición de, ¿qué? Número 1, plenitud. Número 2, ¿qué? Abundancia. Elige despertar con la conciencia de que tú eres alguien que está en plenitud, que tú ya lo tienes todo. Elige despertar con abundancia. ¿Qué agregarías en tercer lugar? ¿Qué te gustaría agregar? ¿Cómo quieres despertar y cómo quieres ir a dormir esta noche? ¿En qué condición de tu conciencia? Porque ahí está, lo que está en tu conciencia está en tu corazón. O despiertas con la conciencia de que eres una persona que no tiene a nadie. Despiertas con la conciencia de que estás solo en la vida. Despiertas con la conciencia de que no hay nadie que te pueda ayudar. Despiertas con la conciencia de que Dios está tan lejos de ti. ¿Cuándo será el día que hoy responda a Dios? Despierta con la conciencia de plenitud. Entonces tú puedes darte cuenta del conflicto. Mira, recuerda, Adán se escondió de Dios con miedo.
Adán se escondió de Dios con miedo. ¿Recuerdan? Cuando él vino al huerto y vino como siempre lo hacía, porque se ve como Dios estaba llevando una amistad con el hombre. Y dice que llegó al jardín como se ve que lo hacía siempre. Y preguntó: Adán, ¿dónde estás? Entonces, no es que Dios esté lejos, es que nosotros somos los que hemos decidido poner distancia. ¿Por qué se escondió Adán? Se escondió con miedo. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Dice: es que me escondí porque tuve miedo y estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué significa eso? Que él se sentía avergonzado, indigno. Ahora sí se sentía desnudo delante de Dios. Él es una gloria, la luz que pone en evidencia a todo. El hombre no podía acercarse, estaba escondido, puso una barrera, puso a Dios lejos. Como dice Juan 3, 16, 17: y la luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, la luz vino. El problema es que el hombre, al ver la luz, se fue a las tinieblas. Porque cuando alguien elige estar en tinieblas es porque prefiere vivir en la maldad de su corazón. Y es mejor tener a un Dios que no existe para que su conciencia no le cause un conflicto. Pero es imposible escapar de Dios. Aún los que creen decir que Dios no existe están en un grave conflicto, porque su conciencia lo seguirá acusando. Pero es la manera en que creen que pueden escapar. Así como Adán se escondió con miedo. Observa, Adán se escondió con miedo porque estaba separado. Se había separado de Dios. Entonces tú puedes gobernar emocionalmente. Gobiérnate emocionalmente. Puedes dejar de estar perturbado por el temor y la ansiedad. Gobiérnate espiritualmente. Busca su presencia, su reino, su justicia al despertar y al ir a dormir. Si tú te conectas espiritualmente, tú podrás gobernarte emocionalmente. Pero hoy es el tiempo de comenzar a reinar en la vida. Y comienza por reinar gobernando sobre tu alma. Dice la Escritura: dos escrituras para ir concluyendo aquí. Proverbios 16:32, anótale, Proverbios 16:32. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu. Hoy el Señor te está llamando a gobernar, a reinar, a enseñorearte de tu espíritu. ¿Con qué espíritu te levantas? ¿Con un espíritu de amargura, de tristeza, de depresión, de ansiedad, de temor, de menosprecio? ¿Cuál es el espíritu con el que tú estás viviendo? Dice que te puedes enseñorear de tu espíritu. Enseñoréate de tu espíritu. Este espíritu es la inspiración, lo que nos motiva cómo estamos viviendo y lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con amor, sintiéndonos amados, sintiendo que todo es posible, porque al que cree todo le es posible. Enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren enseñorearse de su espíritu? Tú decides. La manera en que tú despiertes, decidirás cómo vas a vivir cada día. La manera en que te duermas, te prepararás para el día siguiente. Amén. ¿De acuerdo? Y la otra escritura, Isaías 26:3, 4. Isaías 26:3. Observa lo que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cuántos quieren bienestar emocional, bienestar en su mente, dejar de estar perturbados por las deudas, por las dificultades económicas, estar perturbados por un hijo, por una hija, por un esposo, por una esposa?
Dice, tú guardarás en completa paz. Tú puedes estar guardado en total paz. Habla de bienestar total. Bienestar total incluye bienestar emocional, bienestar en nuestra mente, que nuestra mente no esté hecho un nudo, confundida, conflictuada, en una guerra, dividida. ¿Qué le pasó a Pedro ahí cuando estaba caminando? Dice que al ver el fuerte viento, él tomó una decisión. Él eligió creer cuando Jesús le dijo ven, y él puso su pie. Él le creyó a Jesús porque él había dado una orden, y esa es la semilla que se siembra. Jesús le mandó una semilla para sembrar, y cuando nosotros recibimos una palabra, es una semilla que al ser sembrada produce fe. Romanos 10:10 dice eso. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree, la semilla entra y produce fe. Pedro fue en ese momento, recibió la palabra y puso el pie fuera y comenzó a caminar. Pero dice que al ver, esto es lo que sucede con el alma, que no está siendo dirigida ni gobernada. ¿Por qué Jesús no le dijo, ay Pedro, yo te entiendo, no, es que yo soy el Hijo de Dios, tú solamente eres un discípulo, yo entiendo, no puedes hacer lo que yo hago? Le dijo, ¿por qué dudaste? O sea, ¿cuál fue el problema de Pedro? Que dudó. Y la palabra es merizo en griego y es dividirse. Dividió su atención. Estaba viendo a Jesús y luego estaba viendo el viento que soplaba fuerte. Dividió su atención. ¿Qué elección tomamos nosotros? ¿Qué elección estamos tomando nosotros? ¿Alguien quiere gobernar sobre su actitud? ¿Alguien necesita enseñorearse de su mente, de su alma, y tomar el dominio de tu alma? No estamos dándote toda nuestra atención. No estamos dándote toda nuestra dedicación. No estamos dándote todo nuestro amor. No te estamos sirviendo todo lo que tú quieres. No te estamos dando toda nuestra energía. No te estamos dando todo nuestro amor, Espíritu Santo. No nos estamos despertando dándote toda nuestra devoción. No nos vamos a dormir con toda nuestra devoción. Perdónanos, despertamos viendo el teléfono, emproblemados, con angustia. Perdónanos, Señor, perdónanos. Es porque no estamos conectándonos a tope. Conéctate a tope hoy. Arrepiéntete de eso. Dile, Señor, perdóname, perdóname, Señor. ¿Alguien quiere aquí estar a tope? ¿De verdad? Tienes que decidirlo. Tiene que ser tu decisión. Vas a sentir tanto bienestar con Dios, esa paz te va a guardar. El bienestar de Dios va a ser tan increíble. Sí, Espíritu Santo, tú nos llevas a vivir esa nueva realidad. Ya no tenemos que vivir con ese afán, con esa ansiedad por el dinero, por nuestra situación, por la salud, por la familia. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, vengo quebrantando toda opresión que te ha tenido separado, todo engaño y toda mentira. Yo en el nombre de Jesús vengo deshaciendo toda obra y oposición de tinieblas en contra de ti. Todo lo que te está estorbando y has validado y has legitimado para no estar conectado a tope, en el nombre de Jesús, yo desbarato toda obra de tinieblas. Eres libre, eres libre, eres libre, iglesia, de vivir en total devoción, en una pasión devocional con Dios, en una pasión devocional. En el nombre de Jesús. Sí, en el nombre de Jesús. Sí, Padre, en el nombre de Jesús.